Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Bueno, hoy me complace recibir al profesor Julio Rondón, quien es presidente del partido COPEI en Monagas. Julio, bienvenido a La Verdad Radio TV. Muchas gracias, siempre altamente complacido de estar aquí en este programa y doy gracias por tu invitación. Bueno, justamente queremos saber en qué anda COPEI Monagas en este momento. Por supuesto que en el ámbito político pues hay muchas cosas que están pasando en el país, pero después del último proceso electoral, todos los partidos, sobre todo los que están del lado de la oposición, están buscando reorganizarse y buscar nuevas alternativas para futuros procesos que tienen que comenzar a trabajar. ¿Cómo está la situación en este momento dentro de COPEI Monagas? Sí, en el campo del Partido Social Cristiano COPEI, aquí en el estado de Monagas, estamos en el proceso siempre de reorganizar, de vislumbrar. Nosotros tenemos un norte muy señalado en las mismas siglas de COPEI. Creo que la otra vez expliqué eso acá. COPEI significa Comité de Organización Política Electoral, el camino electoral, e independiente. Que la I no es una Y, sino una I de independiente. El doctor Aristides Calvani siempre nos hacía énfasis en que nosotros deberíamos resaltar siempre que COPEI es un partido que ha mantenido en sus siglas el gran campo de independientes, que por eso es que COPEI ha tenido una gran fuerza de ser aceptado por los independientes, porque independientemente de la cuestión siempre que hay de fanatismo, de sectarismo en los partidos, COPEI siempre ha tenido abierta la posibilidad de que otros factores entren en el juego de la cuestión política, que es fundamentalmente convivencia, claro, y es también diálogo, participación efectiva, pero que el diálogo sea realmente efectivo. Que sea un diálogo real, no como una mampara. Un diálogo de respeto real, exactamente, a los acuerdos que se lleguen. En este momento, creo que políticamente Venezuela está urgida, más que cualquier otro país en el mundo, me atrevería a decir, de un diálogo real que se respete. Algo que sea franco, en el cual ¿verdad? Tiene que entrar, en primer lugar, el gobierno debería tener esa máxima preocupación por todo lo que está ocurriendo en la actualidad y tener un diálogo bien abierto para que haya el entendimiento, aún en el medio. Cónchale, yo veo las diferencias que antes habían. Sí. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, entendieron, chicos, que había que buscarle una salida al país, de pensar en Venezuela primero, que en los partidos que tenemos, ¿vale? Y yo creo que eso fue lo que dio lugar, porque cuando hubo el movimiento de la caída de Pérez Jiménez, estaban en Caracas, en Nueva York, perdón, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Y Rómulo llamó a Caldera y le dijo: vamos a tener una reunión rápido y la vamos a hacer en tu apartamento. Y de ahí se llamó a Jovito, y a las 5 de la tarde, se fue en la mañana, la madrugada que cayó Pérez Jiménez, en la mañana a las 10 ellos se enteraron de todo lo que había ocurrido, y a las 5 de la tarde hicieron la reunión en el apartamento de Rafael Caldera. Que por cierto, Caldera aprovechó allí mismo, dijo: bueno, vamos a reunirnos en Caracas, vamos a replicar esta reunión tan importante y la vamos a hacer en mi casa. Y la casa de Rafael Caldera se llamaba, para ese momento, Punto Fijo, sí. No en Falcón ni en Caracas. La gente que desconoce lo que es la historia era porque era el nombre de la casa, no porque estaban en el estado Falcón. Y se hizo un pacto, chicos, el pacto de Punto Fijo, se respetó hasta el punto de que Caldera fue un punto interesante también para incluir a
a Gustavo Machado, que era el que dirigía el Partido Comunista en Venezuela. Oye, entonces tener allí a todos los factores, eso fue lo que hizo posible de que hubiese credibilidad, así como la credibilidad que tú tienes. Yo te escuchaba anteriormente allí y decía, bueno, Estrella tiene credibilidad porque siempre ha sido una persona que plantea las cuestiones con un sentido de justicia y con un sentido de amplitud. Si nosotros mantenemos, la política es eso, Estrella. Claro, claro. Política es un campo para la convivencia y lo han demostrado los hechos históricos, que Venezuela puede salir adelante si hay un real espacio de diálogo, de entendimiento y de conciliación. Ustedes recientemente, entiendo, que sostuvieron una reunión con toda la dirigencia nacional de COPEI en Caracas. Sí. ¿De qué fue ese encuentro y cuáles son también las expectativas de cara, sobre todo, al último, lo que es el cierre de este año 2025? Mire, la expectativa es grande, porque acuérdate que lo primerito que debemos tener nosotros también como norte es que Venezuela es una potencia en reservas energéticas, ¿vale? Eso no es una fantasía, no es un cuento, eso no es una cuestión que tenemos. Claro, está en el subsuelo. Pero están allí. Y lo que nos habían dicho también, que la faja bituminosa era un petróleo pesado. No, mira, todas la industria petrolera a nivel internacional ya tiene bien clarito cómo hacer ese petróleo es mucho más productivo, sobre todo en tiene mucho más valor en su derivado. Sí. Y ahora también, hace más de 10 años, que era la última análisis que se había hecho sobre las reservas, estos últimos meses, o en este año 2025, se han hecho estudios que han probado tener 30% más. Imagínate. De reservas, sobre todo en gas. Y eso aumenta las posibilidades. Entonces, Venezuela, teniendo esto, amerita que políticamente todos los factores estudien con detenimiento, y porque el hecho de que Venezuela tenga eso también hace que no solamente el imperio norteamericano, sino que el imperio ruso, o sea, que estemos, como dicen por ahí, en el ojo del huracán. Estamos, mire, qué importante es entender esto, que no solamente los Estados Unidos, sino que Rusia, la India y la China, sobre todo, hayan puesto su mirada, y eso es lo que geopolíticamente también tenemos que entender, todos los que estamos participando en la cuestión política, que no se trata de una ecuación simple allí de que los americanos, no, se trata de una cuestión geopolítica mundial, de reacomodo y estratégico, que amerita que todos los factores, mira, porque el deterioro del salario real, la lucha que se tiene en el país para la comida, implica algo muy grande, ¿vale? ¿Cómo lidiar con que es contrastante? Porque estamos hablando de que nuestro país es un país muy rico, eminentemente rico. Entonces eso contrasta con la realidad del ciudadano de a pie. Exactamente. Tú que eres docente, no es un cuento, todo el mundo lo sabe. El tema del salario del docente realmente hay que redefinirlo, porque tú muy bien lo sabes, que fundamental es el contar pues con un profesional de su talla, y ahorita que estamos comenzando el nuevo año escolar, los útiles escolares es una locura, y claro, porque bueno, aquí nosotros tenemos a colegas que tienen sus hijos, y cómo lograr que sus niños puedan ir con sus uniformes, con sus útiles escolares, y eso es esencial, o sea, que pueda ir un niño con todo a su escuela para que pueda recibir ese conocimiento, y también, por supuesto, tener a los docentes de la mejor manera, para que pueda rendir. Eso deteriora tanto la calidad de vida como el rendimiento educativo. Claro que sí. Y nosotros en la actualidad, mira que hay tantas posibilidades, así como tenemos esa riqueza en el subsuelo,
que pudiera estar encaminada políticamente también a nivel geopolítico para el desarrollo de Venezuela, para impulsar un verdadero desarrollo en el país, también lo hay en la potencialidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos y de nuestros ancianos también. Okay. Que hay un deterioro de la calidad de vida, y al haber un deterioro en el salario real, influye en la comida, por supuesto, de los hijos, e influye también en los útiles, en los libros, en la capacidad para tener la tecnología a la mano también, individual. No se trata de una cuestión colectiva, se trata de que debemos aprovechar todo lo que está ocurriendo en el desarrollo tecnológico para que esos muchachos, yo los veo, yo estudio mucho mis nietos, por ejemplo, y veo cómo hay una potencialidad inmensa en el desarrollo del rendimiento que pudieran tener. Claro que sí. En la escuela. Julio, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso me gustaría seguir abordando este tema, y sobre todo porque en el día de ayer o en días pasados el ministro Héctor Rodríguez dijo que pues que estaba analizando suprimir las tareas para el hogar. Entonces, eso es bueno, es malo, sobre todo para saber tu criterio como educador. Y por supuesto, les recuerdo que estamos conversando con Julio Rondón, que aparte de profesor, es presidente de Copey Monagas. Con él vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el profesor Julio Rondón, presidente de Copey Monagas y también docente, y estábamos hablando sobre, algunas apreciaciones que ha hecho el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre el tema de las tareas escolares. Bueno, Julio, tú como docente, ¿qué pudieras o qué piensas de esta apreciación? Porque fue algo que se lanzó al voleo, pero yo no creo que eso también sea algo que ya es así de tajante, pero ¿es conveniente eliminar las tareas escolares? No, de ninguna manera. Yo estimo que él tiene que revisar ese planteamiento. Claro. O sea, en primer lugar, diría que el ministro debería revisar sobre todo el planteamiento, porque las tareas se ha convertido en una estrategia para el desarrollo de la vida escolar. Claro. Y es a base de, es más, tenemos que ponernos tareas nosotros diariamente para poder eso es para cimentar un conocimiento, claro, para ponerse al día, para practicar. Para practicar y lo aprendido, claro, y para ir adelantando. Eso es una retroalimentación. Claro, chicos, yo entiendo que debe revisar ese planteamiento si es que lo hizo de esa forma así, sí, tan ligera. Sí, ¿no? Yo creo que fue como que al voleo. O sea, fue de verdad que a lo mejor una cuestión que él tiró. Yo creo que él revisó también la otra apreciación que había hecho de que cuando alguien alcanzaba un nivel superior, se metía escuálido. Entonces, bueno, yo creo que realmente, yo no creo que eso sea por eso es que todas esas cosas de premisas así, sin mucho estudio, sin mucho análisis, caramba, deben revisarse, y sobre todo ministro de Educación, pues. Claro. Y realmente yo considero que él ha hecho otras cuestiones importantes, ¿vale? Y él debería, por ejemplo, en el campo tecnológico. Sí. El tema de la inclusión de la robótica en los programas, eso es algo esencial, igual que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo lo he venido exponiendo, ¿vale?, en muchos escenarios, que la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, sino hay que ponerla, hay gente que se asusta. Sí. Hay que ponerla al servicio. Sí, pero para las cosas buenas. Del rendimiento. Claro que sí, porque lo preocupante, y tú que eres docente, me imagino debes saber más de eso que yo, pero que en la actualidad muchos jóvenes, sobre todo en nuestros liceos, en vez de investigar, agarran y le preguntan a Alexa o al ChatGPT, mira, o sea, resuélveme esta cuenta, y hacen las cuentas y todo lo hace la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Sí, creo que no estamos aprendiendo mucho. Incluso la cuestión de la inteligencia artificial tiene un parámetro que es el prompt, que es el cómo tú enfocas la pregunta. Que eso es muy importante, que eso al momento de consultar. Realmente importante, ahí es donde está la fuerza de la creatividad
porque a lo mejor la respuesta te la da con una cantidad de cuestiones que tienes que escoger. Que son también inexactas. Que son muchas veces también, y lo hemos probado, nosotros como comunicadores sociales, claro. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta mucho utilizar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero una vez puse a prueba uno de los chats. Por ejemplo, y le pregunté cuántos obispos había tenido el Estado Monagas. Y la respuesta estaba mala. Sí. Estaba mala porque colocó a alguien que no era de aquí. Sí. Nada más ha tenido 3. Bueno, la respuesta fue inexacta. Oye, por ejemplo. No. Y eso por citar un ejemplo, hay muchas cosas. Y hay muchas cosas. Otras que son más exactas, pero eso también todo depende de la información que está en internet. Con las cantidades se equivoca mucho. Y también con la proyección de un pensamiento destinado al análisis de alguna cuestión. También, por ejemplo, yo había visto 70 millones de alcohólicos y drogadictos en los Estados Unidos. Ajá. Y resulta que allí también, en los últimos análisis que están haciendo, hay muchos millones. De verdad que es una sociedad que está muy, muy enferma en ese sentido. No son 70, porque se solapan y hay un sesgo cuando hay un alcohólico que también es adicto a la cocaína, okay, o al fentanilo. O sea que no es información exacta. Oye, que por cierto el fentanilo sí está matando gente. Sí, eso es muy delicado. Más fuerte porque es una cuestión de elaboración sintética y que rápidamente afecta, y lo más lamentable es que esté afectando a tanta y sobre todo lo más delicado es los jóvenes. El tema de los jóvenes está matando a niños prácticamente. Y a niños prácticamente, pues tú ves edades que van desde los 9 a los 15 años. Son cosas que todas las autoridades tienen que estar muy atentas, y por supuesto los padres y representantes saber qué están haciendo sus hijos para evitar que lleguen a una situación tan lamentable como es. Sí, como docente, como educador, como maestro de escuela y como profesor universitario. Te lo digo que estoy totalmente contra el narcotráfico, contra la droga, contra lo que sea, todo lo que vaya a perjudicar la estructura del ser humano para después de todo esto que está ocurriendo en el deterioro del salario real y de la economía y la inflación y la comida, que también la droga sea un detonante de la población y de lo que es el futuro de una generación. Sí, y entonces eso es demasiado delicado. Bueno, y hablando de generaciones, quisiera también saber, y volviendo un poco a lo que es el partido Copey, te vimos por allí que estuviste acompañando el aniversario reciente del Partido de Acción Democrática, sí, y saber también cómo están los puentes con estas otras organizaciones políticas que, en el caso de Acción Democrática Copey, en un momento se vieron así como que eran como perros y gatos, pero al día de hoy las cosas como que son distintas. Claro, el tiempo, la política y el desarrollo. La madurez ha llevado a comprender que es necesario una unión. Mira, yo ahorita en Copey, bueno, claro, tenemos otros intereses también de organizar y de que el partido crezca en todos los municipios, porque yo te digo una cosa, mira, en cada calle de Maturín y en cada calle de cualquier caserío, de verdad, hay un copellano, o ha existido un copellano importante. Sí, por Dios. Por lo menos ha existido un copellano importante. Entonces, es buscarlo, para que vengan hacia el partido. Cuando todo esto, tenemos que empezar por lo interno, por gente que ha sido nuestra y se ha separado del partido, muchos con algunas razones que tenemos que respetar. Yo le digo a muchos de esos compañeros amigos, caramba, ustedes tienen su cuestión con la dirección nacional, pero no con la dirección regional. Sí. En el efecto de buscar aquí en el estado de Monagas, nosotros podemos hacer una fuerza muy grande que Copey pudiera reunir nuevamente a toda su gente, a todos sus copellanos que se han ido, que se han apartado. Y hay otros que han regresado. Y otros que han regresado también, y caramba, siempre con los brazos abiertos y con las puertas abiertas en el partido. Pero que Acción Democrática lo haga también con su propia gente. Claro. Y que la gente
no entre a la política buscando mira, tenemos que hacer la maduración nos ha indicado que esa correlación de los partidos necesita una unidad mucho mayor, claro, que es precisamente en poner, en el caso del Estado Monagas, poner a nuestra Monagas, a nuestra patria chica del Estado Monagas, ponerla como lo más fundamental y sobre todo generar estudios en la población nuestra, de los jóvenes y la población general, no solamente la política, de la importancia que tiene el petróleo, por ejemplo, claro, que es algo que, oye, Rómulo Betancourt tenía esa inquietud, chico, lo tuvo. Venezuela, política y petróleo. Petróleo, sí. Es un libro clásico, fundamental para nosotros entender la economía, el desarrollo demográfico, la importancia geoestratégica que tiene en la actualidad. Exacto. O sea, esa cuestión visionaria. Es que ahí tú ves, justamente iba a decir eso, o sea, era la visión de una persona que estaba mirando más allá de lo que se venía. Pues. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que respetarlo. Y eso es objeto de análisis también para las nuevas generaciones. Claro, chicos, mira, y por eso que volver a construir gente que se meta en la política, imagínate tú de la importancia de un Andrés Eloy Blanco, sí, para nombrar un ADECO, pues, y en ese homenaje a los 84 años que ellos han desarrollado de política. Y no solamente los que están en un lado, sino también los que están en otro, porque a la hora de la verdad, ya el panorama político de actualidad, te lo digo, está indicando que tenemos que unir todos los esfuerzos. Claro. De eso, de los que se fueron, de los que están afuera, de los que están... Dejar esa capacidad exponencial de multiplicación en la división de los partidos. Es correcto. Eso es tremendo lo que ha ocurrido y nos separa por esto, por aquello, que aquel es cuestión, el alacrán, el otro. No, chicos, mira, de verdad que deberíamos apartar mucho de lo que nos ha dividido, que precisamente ha sido un objetivo también político, claro, la división. Claro, o sea, pero es momento de llegar a lo que es esa reorganización que hace tanta falta, no solamente en los partidos políticos, sino en el país. Y para que fortalezcan las instituciones. Así es, Julio. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo estaría aquí contigo hablando toda la tarde, pero sabes cómo es el tiempo en televisión. Unas cuestiones del cerebro y del corazón que quería transmitírtelas ahí. Bueno, será en otro momento. Por supuesto que sí, ya tendremos espacio. Te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Estrella, por darnos esta oportunidad. Siempre es importante, porque este espacio tiene un carácter formativo, claro, pedagógico, y nosotros como educadores tenemos que aprovecharlo precisamente. Por eso que te digo que la educación ahorita, más que al propio nivel cognitivo del cerebro, debe llevarse al corazón, que es donde se han descubierto una cantidad de cuestiones científicas de último momento. Te digo una rápida. En 1991 se descubrieron 40.000 neuronas en el corazón. Y en el libro Génesis de la Biblia, que es el primer libro, escrito hace casi 4.000 años, sí, se dice que el corazón piensa y que el corazón tiene un proceso racional. Bueno, eso se lo dejo allí importante para la reflexión. Muchísimas gracias al profesor Julio Rondón, quien es presidente del Partido Copey en Monagas. Se deseo mucho éxito, como siempre, en todo el trabajo también que desarrollas como docente del Pedagógico de Maturín, tema que no quise tocar porque eso es para otro programa, y por supuesto también del Seminario San Pablo Apóstol. Gracias, Julio, por habernos acompañado hoy. Bien, amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.